En el examen parcial de filosofía desarrollaré las preguntas correspondientes. La primera sería, supongamos que tuviese usted la necesidad de valorar una norma jurídica, criticarla y explicar cuáles son los criterios que usaría para ese fin. Bueno, acá de una manera más clara y sencilla, eh, expliqué los tres criterios más importantes para llegar al entendimiento del fin de la norma, empezando con el criterio de validez, el cual acá, de una forma tanto de la formalidad de la norma y siendo un poco, bueno, siendo de manera objetiva, eh, aquí vemos cómo se compone la norma en sí, ya sea en su competencia, de acuerdo a la autoridad competente que la realice, eh, en qué ámbito, en qué jurisdicción se aplica esta norma en sí. Acá es un tema netamente tanto formal, estructural de esa norma, eh, como también el tema de competencias. Puede haber un choque de un conflicto de competencias que nos pueda llevar a, a usar este criterio para, para el análisis de la norma. En, Sin más preámbulos, esa sería la competencia. En el caso de la validez, también podemos usar el elemento de la vigencia. La vigencia nos indica a, a validar la norma de la manera, ya sea si una norma fue modificada en alguno de sus elementos o abrogada totalmente o derogada, que de una manera parcial eh, se, se cambia la norma en sí. De manera sencilla, aquí vemos un tema netamente también estructural y cuestiones de forma. Eh, y también está la compatibilidad dentro de dentro de la validez, ya que si ésta eh, puede adentrarse, puede envolverse dentro de un sistema jurídico ya hecho, eh, que no puede ir en contra del mismo o que vaya en contra de algunos valores o normas que nos da la misma Constitución como norma suprema, como lo recalqué, un tema netamente estructural. Ya. Después del segundo criterio sería la eficacia. Acá sería analizar el cumplimiento de la misma norma. Acá no importa cómo se hizo ni de qué manera, sino que nos importa el criterio de que si se cumple o se incumple esa norma, ya sea por la voluntad de las personas eh, y la conciencia que tienen ellos acerca de esa misma norma. Eh, este criterio claramente importa el fin, y que en este caso es el cumplimiento, y no importan las herramientas y las maneras en cómo se realizó la norma. Y el tercer criterio es el de la justicia, que para mí este es el más importante y el más complejo, claramente. Eh, Aparte de los tres caracteres que tiene este criterio para referirse a la justicia, ya sea subjetivo, en lo cual lleva la relatividad, que uno dice que es bueno, uno dice que es malo, uno dice que es justo, el otro dice que es injusto. La objetividad, que sería que esto sería justo para todos, esto sería injusto para todos, de esta manera. También nos lleva a la intersubjetividad, el cual aquí existe una reciprocidad entre dos sujetos para llegar a un acuerdo de qué es justo y qué es injusto, lo cual es lo que se lleva a cabo para determinar las justicias e injusticias de una sociedad en sí. Eh, pero yo creo que es lo más criterioso y difícil de usar la justicia ante valorar la norma jurídica, porque claramente habrá un conflicto de ideas y de entendimiento sobre qué sería justo e injusto. Lo otro es más objetivo y formal, podemos estar de acuerdo o no, puede ser cierto o no, pero acá la veracidad y la validez que le vamos a dar a una norma en cuanto a lo justo es lo que no va a traer conflictos
y los problemas que va a ocasionar el mismo derecho en una sociedad, a cambio de resolver de lo que el fin de la ciencia jurídica como el derecho es, en teoría, dar un equilibrio y paz social de acuerdo a las conductas de los individuos. También el mismo caso de aplicar puede llegar a cambio ocasionar problemas en la misma sociedad. 2. Pensemos en lo importante de cada concepto que vimos y qué es lo esencial en la filosofía y en el derecho. Bueno, yo desarrollé que en el campo de la filosofía eh, lo más importante, más allá de cualquier definición y concepto, como sabemos claramente, eh, es estudiar al derecho en cuanto a los problemas fundamentales que tiene este ámbito jurídico. Es decir, la filosofía en sí busca la verdad de los hechos, pero la filosofía jurídica va a criticar y ver los problemas que existen dentro del derecho. Y no cualquier problema de definición o concepto, sino problemas fundamentales que llevan a cabo, en este caso, las justicias o injusticias eh, dentro de una sociedad. O sea, se considera especialmente los problemas, pero de una perspectiva filosófica, no problemas de ciencia o problemas de definiciones, sino problemas del derecho de una perspectiva filosófica. Eh, y en el campo del derecho, eh, de una manera ya no tan abstracta en sí, pero aquí yo creo que lo esencial del derecho es la crítica de los fines que buscamos en cuanto a cómo aplicamos las normas jurídicas o cómo aplicamos el derecho en sí. Me refiero a que nos debemos preguntar para qué nos sirve el derecho. Eh, Eso yo creo que es lo esencial en el campo del derecho, que no nos estanque las normas que aplicamos y proponemos, ¿de acuerdo? Ya que hay un ordenamiento jurídico en sí que debe ser satisfactorio para resolver los problemas. O sea, debemos buscar y criticar que la aplicación de esa norma no vaya en contra de lo que buscamos con las otras normas. Un desarrollo ya sea satisfactoriamente colectivo eh, y tanto que, que las individualidades de una sociedad se vean limitadas de una hacia otra para así su total aplicación. Lo que me quiero referir es que lo esencial acá es que ya sea de un conflicto moral o de resolver problemas que nos plantea la misma filosofía jurídica, esos problemas que nos plantea la filosofía jurídica debemos criticar cómo el derecho intenta resolver esos problemas fundamentales de la filosofía jurídica. La 3 es en qué consisten los principales problemas que identifica la filosofía en derecho, qué cuestiones trata. Son 4 los problemas que identifica la filosofía, ya sea el ser, el conocer, eh, el tema de valores o el tema del fin. En el tema del ser, son preguntas que más allá de la definición de cosas simples como qué es derecho o qué es justo o injusto, aquí nos conduce al cuestionamiento de profundizar acerca de más allá de las cuestiones sencillas, que este criterio nos conduce a cómo resolver los problemas fáciles, nos conduce a llevarnos a más problemáticas más complejas provenientes de la respuesta de esos problemas simples. Después, en el caso del conocer, nos conduce a cuestionarnos de dónde proviene la norma, ya sea sus fuentes normativas, puede ser la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia, en distintos casos, pero no solamente queda ahí, sino en de qué manera interpretamos, ya sea su fuente, de qué manera interpretamos, qué método usamos para interpretar la norma. Si seguimos principios, si seguimos algún, alguna estructura, eh, distintos criterios. Como también podemos acá identificar del conocer
qué, qué problemas, qué obstáculos nos, nos tienen la convivencia para conocer la ley en sí, para conocer su entendimiento. En tercero están los valores, que acá, aparte de valorar los valores, eh, jerarquizamos las normas y ponemos encima de una a otra qué valor es más importante en una sociedad. En este caso, en qué valores más importantes para el derecho en sí. Eh, con qué criterio la autoridad juzga o jerarquiza esos valores. Esos son los problemas, los criterios fundamentales de los valores. Y por último está el fin, que acá intentamos resolver, bueno, no resolver, analizar y reflexionar sobre qué puede lograr las normas que aplicamos. Como dice el nombre del problema, cuál es el fin de la norma. Ya sea, puede ser un criterio, podemos usar un criterio económico, que esto puede ir al presupuesto nacional, al presupuesto de un país, ya sea el término cultural, proteger el patrimonio, cualquier problema social que hay en una sociedad, eh, cómo la norma logra ese fin que intenta aplicar. En la pregunta 4, sobre reflexionar las diferencias y consecuencias de Sócrates, Thoreau y Eichmann, bueno, yo creo, eh, coincidí en que mi primer criterio que obtuve de estas tres personas es que los tres yo creo que coinciden que hay una crítica al derecho. O sea, no, o sea, aquí las tres personas están valorando de alguna manera el derecho, ya sea de cualquiera de sus ámbitos, que fue, como en estas tres personas fue una resolución hacia una de ellas, las leyes eh, o el mismo ordenamiento jurídico en general, que aquí lo que coincide es la valoración que le dan a, a, al derecho en sí, la crítica que le da cada uno, que no es un tema objetivo totalmente y es una letra escrita y hecha, que hay para reflexionar y hay para analizarla. Ya después, viendo más a fondo, que las diferencias es que en el caso de Sócrates había una resolución en contra de él, claramente injusta, que podemos estar de acuerdo que sea injusta o justa en ese sentido, pero Sócrates indicaba que el sistema mismo se podía equivocar. Eh, en este caso particular en sí, que si nosotros intentamos enfrentar al sistema jurídico con la misma maldad que ellos hacen, habría un colapso del mismo sistema jurídico, que él no estaba de acuerdo que enfrentar una injusta resolución era con un injusto acto de, en este caso, escapar y, y, no, y no enfrentar a la resolución en sí. Esa era la diferencia, que él ponía encima el sistema. En cuanto a su crítica al derecho, él ponía encima el sistema en cambio a, a obedecer las leyes. En el caso de Trudeau, eh, él indicaba, ya en este caso, de una manera totalmente distinta a la de Sócrates, que él ponía encima el individuo al sistema jurídico. Él criticaba la ley desde un punto de vista individual, que él tenía entendido que la base del sistema jurídico claramente era los individuos en sí y no le da importancia a, al cumplimiento que debe tener el sistema jurídico como lo hacía Sócrates, ya que, como he dicho, él cree que el individuo es la base de de las mismas leyes. En este caso, hablando de las leyes, él criticaba a la ley en sí, bueno, ya no del sistema jurídico como Sócrates, pero la base del individuo es la ley, como lo he dicho. Así que
como esto conforma el ordenamiento jurídico, las acciones del individuo son más importantes que la misma ley hecha y dispuesta. Y en el caso de Eichmann, ya este era un tema netamente del ordenamiento jurídico, pero como acá ya había una criminalidad en el ordenamiento jurídico, los cuales, en el caso de Eichmann, en el caso de los nazis, eh, no importaba lo bueno o lo malo, no importaba la conciencia de las órdenes de esas leyes. Ellos se basaban en que si había un ordenamiento jurídico, si habían órdenes, había que cumplirlas. Acá no, no había no había un criterio de moralidad hacia las acciones que realizaban, en ese caso los nazis, y, y terminó una sociedad netamente destructora. Aquí lo que diferencia de los anteriores dos casos es que Eichmann no le daba el valor ya sea a lo justo o a lo bueno o lo malo, eh, no tenía ese criterio de valoración hacia el ordenamiento jurídico, él solo tenía el criterio de la obediencia de la norma. Eso es lo que le diferencia por ejemplo, a Sócrates, que digo, lo que se asemeja a Sócrates, que la obediencia de la norma era lo más importante para, para cumplir las órdenes y lo sagrado que era ese sistema jurídico, ese ordenamiento jurídico. No importaba la moralidad ni las consecuencias de esos hechos, sino importaba obedecer la norma. Y el 5 y la pregunta 5 de ¿para qué sirve el derecho? Eh, en mi examen yo respondí de una manera un poco breve y sencilla, pero lo quería complementar acá, que como he dicho, existen muchas variantes para los fines del derecho, de para qué sirve, ya sea para, para lograr un camino a una sociedad, para determinar ese camino, para buscar para buscar la paz social, para buscar el respeto, ya sea distintos valores, la vida, proteger la vida, la salud, puede tener una variante de fines, pero yo creo que el carácter fundamental del derecho, de sus fines, es establecer las reglas, establecer las normas, eh, de manera imperativa claramente, pero que estas normas, esta institucionalidad, este derecho, eh, sea marcar los límites para que los individuos logren fines individuales. O sea, yo creo que el fin del derecho es lograr a las personas la facilidad para los fines individuales, logrando, poniendo límites eh, en cada uno de ellos y poniendo deberes en el otro. Donde acaba el derecho de uno, empiezan lo de los demás. Yo hago esa frase porque no tiene ningún sentido que el derecho determine reglas y, y órdenes netamente, eh, netamente particulares y en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que debe no imponer las órdenes, sino imponer las reglas para que los mismos individuos impongan sus órdenes en su vida individual sin que haya otra persona y sin que él pueda eh, eh, enfrentar o, o que esa persona no pueda infligir en los fines individuales del otro. Eso es lo que me quiero referir, que el derecho establezca esos mismos límites, esas mismas reglas, que haga que los individuos puedan lograr sus fines individuales sin que logren desmerecer o amedrentar a los otros fines individuales. Eh, mientras, mientras las normas, mientras el derecho no incumba en, en todo, de manera tanto particular o de manera muy general en todos los ámbitos de la vida de las personas, para que lleven a cabo
para que lleven a cabo sus fines, eh, mientras el derecho logre eso, va a ser más eficaz, yo creo, en mi punto de vista, que claramente en la convivencia en una sociedad habrán problemas y habrán diferentes opiniones, eh, de una manera obvia y a lo largo de la historia no acabará y nunca se acabó como se vio. Así que, ¿cómo resolvemos eso? Estableciendo límites. ¿Cuál es la diferencia de establecer límites a establecer órdenes? Que, o mejor dicho, la diferencia de establecer límites a establecer eh, todas las previsiones, órdenes y límites en todos los sentidos. Que lo que quiero hacer entender es que el derecho logre, como ya lo había dicho, y lo estoy recalcando de manera muy, muy profunda, que se logren los fines individuales que el mismo derecho establece con sus límites. Eso, eso sería todo.